Él estaba lleno de vida, era aventurero definitivamente. Recibimos muchas llamadas de la guardería porque Cooper se subía a la mesa, se caía y se golpeaba la cabeza. ¡Vamos, Cooper! ¡Vamos, Cooper! Él siempre estaba feliz. Si eres feliz y lo sabes, grita ¡hurra! ¡Hurra! Bienvenida o bienvenida de nuevo. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ti hoy es sobre un niño pequeño que fue torturado lentamente bajo el sol caliente un día. Aunque muchos piensan que el padre hizo sufrir a su hijo a propósito, algunos creen que solo fue un descuido. Déjame saber qué piensas al final del video. Esta es la historia de Cooper Harris. Cooper Mills Harris nació el 2 de agosto de 2012, hijo de Justin Ross Harris y Leanna Harris en Marietta, Georgia. Decían que era un bebé feliz, sociable y tranquilo. A Cooper le gustaba platicar con todos los que conocía. Le encantaban los camiones y autos, y solía saludarlos y despedirse cuando pasaban. Los padres de Cooper, Justino, quien usa su segundo nombre Ross, y Leanna, se casaron en mayo de 2006 y Cooper era su único hijo. El 18 de junio de 2014 por la mañana, Ross llevaba a Cooper a la guardería. Cooper asistía a una guardería a 1 milla del trabajo de Ross, por lo que él usualmente lo llevaba en las mañanas. Ross a veces recogía a Cooper tras el trabajo, pero usualmente era responsabilidad de Leanna. Esa mañana, rumbo al trabajo y la guardería, cerca de las 8:57 se detuvieron a desayunar en un Chick-fil-A a menos de 1 milla de la oficina de Ross en Cumberland Parkway, Billings, Georgia. Padre e hijo entraron al restaurante y comieron sándwiches de desayuno. Al terminar, volvieron al auto cerca de las 9:20 de la mañana. Cooper ya estaba despierto y Ross lo sacó cargando del restaurante. Ross sentó a Cooper en su asiento, lo abrochó, le dio un beso y dijo, «¿Listo? ¡Vámonos!». Cooper entonces le devolvió el beso a su papá. Ross fue directo a la oficina de Home Depot Treehouse donde trabajaba, en lugar de dejar a Cooper en la guardería Little Apron Academy. Al salir del Chick-fil-A, Ross debió girar en la intersección de Paces Ferry Road y Cumberland Parkway para ir a la guardería de Cooper. En lugar de eso, siguió por la intersección y fue a trabajar. El trabajo de Ross en Home Depot estaba a 0.6 millas del Chick-fil-A y le tomaría unos 4 minutos llegar. Ross llegó al estacionamiento de su oficina, salió de su auto, tomó su bolsa de trabajo y un vaso de Chick-fil-A y entró a la oficina cerca de las 9:25 de la mañana. Cooper seguía en su asiento de seguridad mirando hacia atrás en la Hyundai Tucson de su papá. Alrededor de las 12:30 p.m., Ross fue a almorzar con compañeros de trabajo a un Publix cercano, usando el auto de uno de ellos, por lo que aún no notaba que había dejado a Cooper atrás. Tras el almuerzo, hicieron una parada en Home Depot, donde Ross compró focos. Luego lo dejaron en el estacionamiento del trabajo y Ross caminó a su auto, abrió la puerta del conductor y puso los focos adentro. No vio a su hijo en el asiento trasero, quien para ese momento ya llevaba sentado ahí alrededor de 4 horas. A las 3:16 p.m., Ross le envió un mensaje a su esposa Leanna preguntando cuándo recogería a Cooper de la guardería. Así que estaba pensando en su hijo, pero no recordaba que todavía estaba en el auto, aunque tenía a su hijo en mente, lo cual me parece un poco extraño. Luego, 1 hora después, a las 4:16 de la tarde, aproximadamente 7 horas después de que Ross dejó a Cooper en su auto, Ross regresó a su camioneta, se subió y se fue de la oficina manejando. Se dirigió al norte por Cumberland Parkway hacia los cines AMC cercanos, ya que planeaba ir a ver Infiltrados en la universidad con algunos de sus amigos. Pero después de conducir solo unos minutos, de repente entró al centro comercial Acres Shopping Mall Plaza. Aquí, los testigos reportaron haber escuchado llantas chirriando y ver a Ross saltar del auto gritando, «¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?». Ross intentaba sacar a Cooper de su asiento de auto y una persona que lo vio luchando fue a ayudarlo. Esta misma persona luego le daría reanimación cardiopulmonar a Cooper, después de que Ross intentara hacerlo él mismo muy brevemente y luego se rindiera.
Ross no llamó al 911, llamó a la guardería de Cooper y luego a Leanna. Por eso, transeúntes pidieron ayuda al 911 para Cooper. Mientras tanto, Leanna iba a recoger a Cooper de la guardería sin saber lo ocurrido. Y cuando se enteró de que su hijo nunca había llegado ese día, llegó a una conclusión inmediata. Ella dijo, Ross debió haberlo dejado en el auto. No hay otra explicación. Ross debió haberlo dejado en el auto. Creo que es un poco extraño llegar inmediatamente a esa conclusión en cuanto te enteras de que no ha llegado a la guardería. Eso fue incluso antes de que hablara con Ross, así que él pudo simplemente habérselo llevado a una salida de padre e hijo. Ella no tenía idea. Lo primero que pensó fue que debió haberlo dejado en el auto. Las temperaturas en ese caluroso día de verano habían alcanzado 92 grados Fahrenheit o 33 grados Celsius, y podían llegar hasta 140 grados Fahrenheit en un auto cerrado en cuestión de horas. Cuando la policía llegó al lugar, Ross parecía muy angustiado. Sin embargo, mencionaron que su estado de ánimo variaba entre frenético y tranquilo. Y aunque en ese momento no fue arrestado, lo colocaron en la parte trasera de la patrulla con esposas para asegurarse de que no se fuera de la escena del crimen. Dios mío, Dios mío. Necesito tu identificación, por favor. ¿Dónde está? Necesito tu identificación. ¿La necesitamos? No soy... Escucha, te doy mi... Cállate y espera, mi hijo acaba de morir. Necesitas cuidar tu maldita boca. Está bien, está bien, está bien. Dejen de pelear. Si quitas las esposas, me calmaré. Entiende que estoy muy molesto. Entiendo, pero no estás ayudando ahora. Hay que llamar a algunas personas. Dame tu teléfono, yo llamo a quien necesites. Solo siéntate, ¿de acuerdo? ¿Dónde está tu teléfono? Yo lo buscaré. Entiendo. Entiendo. ¿A quién necesitas llamar? Solía trabajar. Hay que llamar a la academia del delantalito en Home Depot. Mi esposa lo recogerá y él no estará. Debemos llamarlos pronto. Ella llegará y él no estará. ¿Por qué ella piensa que él está ahí? Porque se suponía que yo debía dejarlo esta mañana y no revisé mi auto por segunda vez y lo dejé en mi auto mientras estaba en el trabajo. ¿Y cuál es tu nombre? Ross. ¿Ross? R-O-C-S. Sí. Quítame las esposas, prometo calmarme. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 11/27 de 1980, Seguro Social. ¿Cómo se llama tu hijo? Cooper. ¿El mismo apellido? Sí. Fecha de nacimiento. 8 de febrero de 2012. Hay que llamar a la Academia Pequeño Mandil lo antes posible. Oficial Piper. Entiendo. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Leanna L-E-A-N-N. ¿A qué hora debías dejarlo en la guardería? Como a las 9. Juré que lo dejé ahí. Pensé que lo había hecho. ¿A qué hora se suponía que debías hacerlo? No hay hora fija. Lo hago camino al trabajo. Normalmente a las 8:30 o 9. Entra completamente, ¿de acuerdo? Y no estoy completamente...
Tienes a los oficiales ahí mismo diciendo que lo dejaste en el auto. Más allá de tu total cooperación, vamos a tener que traer... Trabajé en la policía y estoy muy molesto. Tienes derecho. Debes regresar al auto ahora. Deslízate hacia atrás. Déjame preguntarte. Deslízate completamente hacia atrás. La parte trasera del auto está segura. Entra al auto, no te vas a ir de la escena. Entra al auto. No me voy a ir de la escena. Yo sé que no. Vas a entrar al auto, entra al auto, entra al auto. ¿Qué he hecho? Dios mío. Dios mío, ¿qué he hecho? Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Oh, mi hijo. La policía estimó que Cooper murió al mediodía, unas 2 horas y media después de que Ross lo dejó en el auto. Ross fue arrestado y llevado a interrogatorio a las 10 de la noche. Dijo a la policía que creyó haber llevado a su hijo a la guardería y olvidó que estaba en el asiento trasero. Aunque los detectives consideraron extrañas algunas de sus respuestas en el interrogatorio, una oficial escuchó a Ross decir: "No puedo creer que esto me pase. ¿Por qué me acusan de un delito grave y me castigan por esto?" "Porque mataste a tu hijo." Otra cosa extraña durante este interrogatorio fue que Ross olvidó decirle a la policía que ese día había comprado unos focos en Home Depot y olvidó decirles que los había puesto en su auto donde estaba Cooper. Este es el video de seguridad del estacionamiento donde trabajaba Ross, y puedes ver a sus amigos dejándolo después del almuerzo, y luego Ross va a su SUV y coloca los focos en la puerta del lado del conductor y luego se aleja caminando. Pon atención si ves dentro del vehículo. No. Está bien, ¿viste como una mancha pasar por el parabrisas ahí? Parece que un brazo entra. Cuando Leanna Harris llegó a la estación de policía para ver a su esposo, la dejaron entrar a la sala de interrogatorios. Al principio, ambos estaban alterados, pero luego se calmaron y la situación se volvió extraña. Leanna le preguntó a Ross si había dicho demasiado a la policía. Ross también le dijo a Leanna que no traería de vuelta a Cooper aunque pudiera. "Así es, dije que no lo haría." Dijo que era porque estaba en el cielo, pero ¿qué padre diría que no traería de vuelta a su hijo si pudiera? Uno culpable, en mi opinión. Una autopsia al día siguiente confirmó que Cooper había muerto de hipertermia. Su cuerpo tenía lesiones que indicaban que intentó liberarse de su asiento de auto al morir. Tenía rasguños en la cara y abrasiones en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Inicialmente, la policía creyó que la muerte del niño pequeño había sido causada simplemente por un descuido, pero las sospechas comenzaron a crecer a medida que la policía investigaba, y pronto anunciaron que no creían que la muerte de Cooper fuera un accidente y que Ross estaba siendo acusado del asesinato de su hijo. Fue acusado de asesinato con malicia, asesinato grave, crueldad hacia los niños, difusión de materiales nocivos para menores y explotación sexual de menores. Ahora hablaré de esos dos últimos cargos en un minuto porque no tienen que ver con Cooper, pero sí tienen que ver con el día en que él murió. Ross Harris se declaró inocente. El arresto y acusación de Ross generaron simpatía y un intenso debate sobre si el padre debía ser castigado. Sin embargo, cuando empezó a salir nueva información, dos organizadoras de peticiones en Change.org cerraron las peticiones para sacar a Ross de la cárcel. Los testigos en la plaza comercial Acre Mill, donde Ross llegó tras hallar muerto a Cooper, tenían opiniones distintas sobre su culpabilidad. Aún así, muchas pensaban que era culpable. Una testigo que realizó la reanimación cardiopulmonar notó que Ross lo hacía de forma torpe e incorrecta. Una oficial que llegó a la escena pensó que era extraño que Ross ni siquiera estuviera cerca de su hijo cuando ella llegó, y muchas personas creían que las emociones de Ross eran solo una actuación.
Se obtuvo una orden de cateo para el condominio de los Harris en Marietta, donde los investigadores incautaron varios objetos, como un iPhone 5, una laptop, el Hyundai Tucson 2011 de Ross, una torre de computadora y otros dispositivos electrónicos. Las investigadoras buscaban evidencia de maltrato o negligencia infantil. Las investigadoras hallaron que Ross había buscado antes qué temperatura debía tener un auto para que un niño muriera. Liana, madre de Cooper, también lo había buscado. Al confrontar a Ross, dijo que solo lo buscó porque temía que le pasara a él. Y también había hecho búsquedas en Internet sobre estilos de vida sin hijos. También se hicieron búsquedas sobre cómo sobrevivir en prisión. La otra cosa que la policía investigó fue el matrimonio de Ross y Liana. Querían ver si había algún problema entre los dos, y lo que descubrieron fue que Ross había enviado muchos mensajes de texto y fotos explícitas a otras mujeres, así como a chicas menores de edad. Había estado enviando mensajes de texto a 7 mujeres diferentes y mandando fotos de su pene, y había estado haciendo parte de esto el mismo día que su hijo estaba muriendo en el auto. Ross tenía perfiles en varios sitios de citas, y en las apps Kik y Whisper. El día que Cooper murió, Ross respondió a 4 publicaciones en Whisper, una donde contó que se levantó a las 5:30 para cuidar a su hijo, y cuando le preguntaron por Cooper, dijo que era increíble. Así que claramente lo tenía en mente, pero aún así no se dio cuenta de que, oye, lo dejé en el auto hace unas horas. En Whisper, la app que invita a contar secretos, Ross dijo que extrañaba tener tiempo para él mismo. También escribió que odiaba estar casado y tener un hijo, diciendo que la novedad se había desvanecido y que no le quedaba nada que mostrar. En la app Whisper, Ross comentó, amo a mi hijo, pero todos necesitamos escapar a veces. Esto ocurrió cerca del día que fueron a Chick-fil-A, la mañana que Cooper murió. Después, las detectives hallaron más. Descubrieron que la pareja tenía problemas financieros y que Ross había contratado 2 pólizas de seguro de vida para su hijo, una de $25,000 y otra de $2,000. Además, no necesitarían ese dinero para el funeral de Cooper, ya que Home Depot, donde trabajaba Ross, lo cubriría con una beca. Mientras Ross estaba en la cárcel durante la investigación, escribió a su familia instrucciones para cobrar las pólizas de seguro de vida de Cooper. Ross informó a los detectives que debía unos $4,000 en tarjetas de crédito, además de préstamos estudiantiles y de 2 vehículos. Esto solo generó más sospechas. Los detectives creían que Ross, quien claramente le estaba siendo infiel a su esposa, había soñado con tener una vida sin hijos y que deshacerse de Cooper era su solución. Ahora, Liana Harris todavía creía que Ross era un padre maravilloso que amaba a Cooper con todo su corazón. Ross le había dicho previamente a Liana que, en su trayecto de Chick-fil-A a su oficina, no había escuchado ni un solo sonido de Cooper, lo que lo llevó a pensar que tal vez creyó que Cooper solo estaba dormido, y así fue como se olvidó de él. Liana estuvo de acuerdo con Ross y dijo que Cooper debía tener la pancita llena de galletas de salchicha y se quedó dormido. Solo fueron 4 minutos de camino. Sé que los niños se duermen fácil, pero solo fueron 4 minutos. Las maestras de la guardería de Cooper dijeron que cuando desayunaba con su papá en la mañana, después llegaba lleno de energía. Originalmente, la abogada de Ross había luchado para que Ross tuviera un juicio separado por los cargos de enviar mensajes sexuales a menores de edad. Una tenía 15 y la otra 16 años. La fiscalía buscaba incluir estos cargos en el juicio por asesinato para mostrar lo que Ross hacía mientras Cooper moría en el auto caliente. Estos cargos se incorporarían al juicio por asesinato como deseaba la fiscalía. El juicio de Ross iba a ser en el condado de Cobb. Sin embargo, la jueza aceptó una moción de la defensa para cambiar la sede del juicio a Brunswick, condado de Glynn, porque los medios locales influyeron en los posibles jurados del condado de Cobb. El juicio de Ross Harris inició en enero de 2016. Su abogada sostuvo que la muerte de Cooper fue un accidente y que las pruebas del Estado no demostraban lo contrario. Sin embargo, la fiscalía creía que Ross había asesinado intencionalmente a su hijo al dejarlo en el auto caliente ese día. Los fiscales dijeron que Ross dejó a Cooper en el auto intencionalmente para seguir con sus aventuras extramatrimoniales. Ellos creían que Ross decidió que quería una vida sin hijos.
La defensa decía que Ross solo había dejado a su hijo en el auto como consecuencia de que su rutina diaria fue alterada. Pero el restaurante Chick-fil-A al que Ross llevó a Cooper estaba, como ya dije, a solo 0.6 millas de su trabajo. El padre y el hijo ya habían desayunado antes en ese Chick-fil-A antes de que él dejara a Cooper en la guardería. ¿Cómo puedes olvidar a tu hijo en un periodo de tiempo tan corto? En 4 minutos, aproximadamente media milla. ¿Cómo? En total, la fiscalía presentará a 51 testigos y la defensa presentará a 18. La técnica de la escena del crimen de la policía del condado de Cobb fue la primera testigo de la fiscalía. El jurado vio fotos y videos gráficos del cuerpo del niño en el asfalto, junto a la SUV plateada de su padre en junio de 2014. En las imágenes, los ojos de Cooper estaban abiertos y sus piernas rígidas y dobladas por la rigidez cadavérica tras estar sentado en el auto cerrado y caliente. Varios testigos, incluidos policías, declararon sobre el comportamiento de Ross en la escena. Uno de estos oficiales declaró que cuando llegaron a la escena ese día, Ross ni siquiera estaba cerca de su hijo. También dijo que no vio a Ross llorar y creía que estaba fingiendo su dolor. El oficial afirmó que Ross alternaba entre la calma y los gritos y que ese comportamiento era incoherente. Después habló la oficial que llevó a Ross a la estación y mencionó que Ross intentó conversar trivialidades en el trayecto, lo cual no era esperado de alguien que acababa de perder a su hijo. La oficial contó que en la estación de policía, Ross intentó iniciar una conversación casual y comentó que las esposas que ella usó eran distintas a las que él usaba cuando trabajaba en la policía de Alabama. Está bien, qué cool, tu hijo acaba de morir. ¿A quién le importa un carajo sobre las esposas? Qué cosa tan extraña de la que hablar. Otra testigo describió los esfuerzos inútiles de Ross por intentar devolverle la vida al cuerpo inerte de su hijo. La testigo afirmó que Ross intentó revivir a su hijo, pero tras unas pocas maniobras se alejó. La defensa de Ross dijo que su cliente estaba tan abrumado por el dolor que no pudo dar reanimación cardiopulmonar. Luego se le informó al jurado sobre las pruebas que tenían de que Ross enviaba mensajes sexuales a 6 mujeres, así como a 2 chicas menores de edad. Hablaron de cómo él enviaba mensajes a mujeres y se reunía con prostitutas sin que su esposa supiera. La fiscalía afirmó que el día que Cooper moría, él enviaba mensajes a una joven de 16 años buscando fotos íntimas. La abogada de Ross objetó el testimonio sobre los mensajes sexuales por considerarlo irrelevante para la muerte de Cooper, pero fue rechazado. La abogada de Ross describió los mensajes sexuales de su cliente como asquerosos, sucios y explícitos, pero dijo que la vida sexual de su cliente, sin importar cuán perversa, desagradable y equivocada sea, como pensamos que es, no tiene nada que ver con el hecho de que olvidó a ese pequeño niño. Nada. La evidencia del estado incluyó fotos que Ross envió de su pene a mujeres el día que Cooper murió y mencionó que se reunió con prostitutas días antes de la muerte de su hijo. El comportamiento sexual de Ross también interrumpió el tiempo con su hijo. Había enviado fotos de sus genitales a varias mujeres mientras asistía a un partido de béisbol de los Atlanta Braves con su hijo. Ross también admitiría ser adicto al sexo. La evidencia mostró que Leanna ya sabía de la infidelidad de su esposo. De hecho, ella había solicitado el divorcio en febrero de 2016. Leanna declaró en la corte a favor de la defensa, afirmando que aunque Ross arruinó su vida y la humilló, nunca mataría a su hijo intencionalmente. Leanna declaró que el asiento de seguridad de Cooper estaba orientado hacia atrás y en el asiento central trasero de la Hyundai Tucson de Ross. Afirmó que la cabeza de Cooper estaba a 2 pulgadas del respaldo del auto. Y además testificó que una foto de él tomada el 20 de abril, sentado en su asiento del auto, mostraba que la parte superior de su cabeza no estaba por encima de la parte superior del asiento del auto. Leanna afirmó que Cooper no había crecido desde entonces, aunque una maestra de su guardería opinaba lo contrario. La defensa también llamó a varios testigos de carácter para Ross y en general dijeron que él era un padre amoroso. La fiscalía presionó a los testigos alegando que desconocían sus aventuras extramatrimoniales. Antes del juicio, los investigadores habían recreado tantos detalles de la escena del crimen como fue posible, y lo que descubrieron no favoreció a Ross. Descubrieron que Ross sí pudo haber visto a su hijo en el asiento trasero desde su posición en el asiento del conductor. Las investigadoras también descubrieron que Ross había recibido ese día un correo grupal de la guardería de Cooper, el cual tampoco logró recordarle a su hijo.
También se dijo que Ross debió haber notado el terrible olor en el auto cuando entró esa tarde, ya que se decía que el olor era abrumador. Y según el testimonio de las maestras de la guardería de Cooper, Little Apron Academy, Ross usualmente dejaba a su hijo en la guardería entre las 8:30 y las 8:45 de la mañana, de camino al trabajo. Sin embargo, él frecuentemente llegaba tarde, y en los días que se retrasaba, avisaba a la guardería a más tardar a las 8:40 de la mañana. El día que Cooper murió, a las 8:55 a.m., 15 minutos después de su llamada habitual, Ross y su hijo salían del Chick-fil-A. Ross ya no llamaba a la Academia Little Apron para avisar que llegarían tarde o que Cooper ya desayunó, como solía hacer antes. Otra cosa extraña que notó una de las maestras de Cooper fue que, en las semanas antes de que Cooper muriera, su padre de repente dejó de tomarle fotos a su hijo, algo que antes hacía todos los días. Leanna diría que esto era porque Cooper crecía y corría por todos lados, así que tomarle fotos era más difícil. Al finalizar su juicio el 14 de noviembre de 2016, Ross Harris fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por 32 años. En enero de 2017, el equipo legal de Ross solicitó un nuevo juicio, argumentando que la divulgación de sus aventuras y adicción al sexo admitida hizo casi imposible un juicio justo. Pero esta moción fue rechazada el 20 de mayo de 2021. En enero de 2022, la Suprema Corte escuchó los argumentos del equipo legal de Ross para solicitar un nuevo juicio. Después de esto, el 22 de junio de 2022, la Corte decidió que la evidencia presentada durante el juicio de Ross sobre sus actividades sexuales solo había servido para hacerlo ver como una mala persona. Por lo tanto, la condena de Ross por asesinato, así como su cargo de crueldad hacia los niños, fue revocada. Y debido a que la prueba crucial que se admitió durante el primer juicio ya no estaba disponible para el Estado, el fiscal del distrito tomó la difícil decisión de no volver a juzgar a Ross Harris. Así que él se libra de su crimen. Sin embargo, Ross todavía sigue condenado por intento grave de explotación sexual de menores y por difusión de materiales dañinos a menores. Todavía le quedan unos 5 años y medio por cumplir antes de su liberación. Hasta hoy, Leanna, madre de Cooper, no cree que Ross haya planeado el asesinato de su hijo ni que deba estar en prisión de por vida. El funeral de Cooper fue el 28 de junio de 2014 en la Iglesia de Cristo Universitaria en Tuscaloosa, Alabama, seguido de un entierro privado en el Cementerio Parque Memorial de Tuscaloosa. Gracias por escuchar la historia de Cooper hoy. El papá de Cooper estaba claramente demasiado ensimismado y preocupado por sus propios deseos repugnantes como para cuidar adecuadamente a su hijo. Si no hubiera estado involucrado en todas esas relaciones fuera de su matrimonio, tal vez no habría olvidado a su hijo en el auto ese día. Ya sea que lo haya hecho a propósito o no, personalmente creo que sí lo hizo intencionalmente. Y también me parece increíble que Leanna no tenga ninguna duda de que Ross es inocente. Si te gusta el True Crime y quieres escucharme, suscríbete y activa notificaciones para saber cuando subo videos 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias por ser patrocinadores de Un Mundo Malvado. Adina, Alana, Ali, Amanda, Amberly, Amy, Angela, Angie, Brandy, hermano Mike, Carrie, Catherine, Cecilia, Celia Cruz, Shante, Claire, Daniel, Danny Jeta, Drew, Emily, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah Rama, Hannah, Jackie, Jen, Jennifer, Jerica, Josie, Kara, Christy, Kristen, Lori, Lindsay, London, Mandy, Marion, Mary, Mel, Melissa, Mimi, Mary Jane Kelly, Neoma, Nikki, Owen, Ray, Robin, Sharon, Starlit Sky, Stephanie O, Stephanie T, Susan, Tamara, Tammy B, Tammy S, El Cazador, Tracy Reino Unido Wesley y Whisper 216. Ustedes son geniales. Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon.
Así que échale un vistazo en patreon.com/Un Mundo Malvado o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para un caso que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo a unmundooscurocrimenreal@gmail.com.